El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha venido a darnos vida y vida abundante. Hace no mucho tiempo lo escuchaba yo hace un momento a nuestro predicador, ¿no?, de estos 2 días intensos para entrar más a fondo en ese misterio de la alianza, de la unión de Cristo con la Iglesia, que somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, es una unión más allá de lo que nosotros humanamente podamos comprender, ¿no? Una unión que de manera muy preciosa y precisa aparece en el Evangelio de hoy. Es el Domingo del Buen Pastor. Estamos en el primer ciclo, en el ciclo A, y también en los 2 próximos años, en el B y en el C, escucharemos el capítulo 10, la continuación. Esto es el comienzo del capítulo. El año próximo escucharemos Yo soy el buen pastor, pero en este ciclo A, que es el del Evangelio de San Mateo, pero ciertamente en este Evangelio, en este domingo de Pascua, pues los 3 ciclos se fijan en el capítulo 10 de San Juan. Bien, pues comienza diciendo que Él es la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dirá, pero primero dice que Él es la puerta. Y dice que el que es ladrón y salteador, pues no entra por la puerta. Él es el pastor y Él entra por la puerta. Pero si Él es la puerta, entra por la puerta. Pero es que Cristo lo es todo. Es la puerta, es el pastor, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy la puerta. Pues dirá, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy. Ese yo soy es Yahvé. Es el nombre sagrado que no podían pronunciar los judíos. Era una blasfemia, por eso le acusan de blasfemo a Jesús, porque no solamente pues dice palabras, sino que se hace Dios Él de muchas maneras. La primera de todas, según vemos en el relato de los Evangelios, fue el mayor escándalo que produce Jesús, es cuando le llevan a aquel paralítico, abren un agujero en el techo, había mucha gente y le ponen delante de Jesús aquel paralítico, ¿no? Y lo que hace Jesús es decirle: tus pecados quedan perdonados. Y todos se escandalizan, los fariseos, de una manera muy especial. Pero ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Hoy se ha perdido
tristemente, esa conciencia de pecado, ¿no? Bueno, el pecado no tiene importancia, ¿no? Pero en aquel momento aquellos eran muy conscientes de lo que significaba el pecado y que solo Dios puede perdonar. ¿Pero quién te has creído que eres? Bueno, pues para que veáis que yo tengo poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y se quedaron todos, pero el verdadero milagro, la verdadera novedad es precisamente que ahí está el que se proclama Dios. Yo soy el cielo, yo soy el que os viene a llevar al cielo. Y podía llevarnos de otra manera, ¿no? Pero Él mismo se ha hecho hombre para tomar nuestra humanidad y llevarla al cielo. Él se ha hecho el cordero, que es pastor que se ha hecho cordero precisamente para llevarla a todo el rebaño hasta el cielo, por la puerta que es Él. Es impresionante, ¿no? Él es la puerta, Él es el cielo, pero Él viene a la tierra para entrar por la puerta, como cordero que se inmola por nosotros. El cordero es el centro de la Pascua, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta Juan Bautista. Los primeros que siguen a Jesús fueron Juan y Andrés, ¿no? Van detrás de Jesús y les mira, ¿qué queréis? Pues, ¿dónde vives, maestro? Pues, venid y veréis. No les da ningún discurso. Seguidme. Fijaos cómo en la primera carta de San Pedro, que hemos escuchado en la segunda lectura, él nos ha dado un ejemplo para que sigamos sus huellas. Ven y sígueme. Ser cristiano no es cumplir cosas, es seguir a Cristo. Él se ha hecho hombre para que tú te hagas Dios. Él ha tomado tu naturaleza humana para que adquieras la naturaleza divina y seas hombre de verdad. Porque sin naturaleza divina no somos hombres. No es un añadido. Ahí está. Quizá la mejor definición que yo he oído de hombre es de un famoso ateo del siglo pasado, os sonará Jean-Paul Sartre, ¿no? Pues, ¿cómo define al hombre? Pues lo define, a mi modo de ver, de la manera más exacta cuando uno no ha reconocido a Cristo. El hombre es una pasión inútil, una pasión, un deseo de felicidad, pero que no se cumple, no se cumple. Yo suelo poner, no sé si alguno me lo habréis oído alguna vez, para ayudar a entender esto, yo lo decía a los niños hace ya muchos años, para entender que la vida sobrenatural que llamamos no es un añadido a la vida humana. Si a un elefante le quitas la trompa, pues ya no es elefante, ¿no? Forma parte de su naturaleza. Pero imaginaos que le damos inteligencia humana al elefante. Entonces, tiene una cosa sobre su naturaleza, sobrenatural. Es un elefante que tiene inteligencia humana. Y tú le quitas la inteligencia y ¿qué ocurre? ¿Deja de ser elefante? No. Es un elefante, pero que le falta un añadido, pero sigue siendo elefante, sin la naturaleza, sin la inteligencia humana. Pero en el caso del hombre, no. Si tú pones encima de la naturaleza humana la naturaleza divina, es cuando el hombre llega a cumplimiento en su vida. Y si le quitas esa vida divina, él no es hombre, se queda a medias, se queda frustrado, se pierde su vida. Bueno, qué malo es Dios, y Dios es misericordioso, ¿por qué no nos da la salvación? Y es que la salvación es Él. Y Él no nos lo impone, tenemos que libremente decirle que sí. La libertad está ahí en la obediencia. La obediencia es la condición de la libertad. Por eso la persona más libre, la criatura más libre, humana, es precisamente la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O Pedro cuando le dice a Jesús, ¿me amas? Sí, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. El Señor está esperando ese sí. No está esperando que tú hagas grandes cosas. Fijaos que Pedro le ha negado 3 veces.
y es al que elige cuántas veces, incluso le llama Satanás, fijaos, en una ocasión, y sin embargo a la hora de poner la Iglesia en sus manos, ¿en las manos de quién las pone? Pues en las manos de Pedro, pero ¿cómo, hombre? ¿Por qué no Juan o otros que le han negado 3 veces? ¿No? Imaginaos un jefe de personal o un jefe, un empresario que tiene que poner la empresa en manos de otra persona. Le dice, mira, yo creo que fulanito es el más adecuado. Y que ese jefe, ese presidente de la multinacional dijera, no, ese me ha negado solo una vez. Mejor este que me ha negado 3 veces. Está loco, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Está esperando ese sí de María. No que tengas grandes cualidades, que tengas grandes honores y tantas cosas, sino simplemente que le quieras, que le digas que sí. Y entonces el Señor se vuelca. Él justamente me hace verdadero hombre porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y Cristo no nos manifiesta solo quién es Dios, nos manifiesta quién eres tú y quién soy yo. El pecado ha roto en la vida y Cristo ha venido a reponer esa vida, que no es un añadido, sino es recuperar verdaderamente, de una manera sorprendente, nuestra auténtica vida humana. Es una paradoja que el pastor sea un cordero. Bueno, pues hoy es el día del buen pastor. Podríamos decir muchas cosas, pero no debo alargarme, ¿no? En el próximo año escucharéis, pero podéis leer ya ahora, este día, el capítulo 10 de San Juan entero, ¿no? Para ver todas las matizaciones que hace, ¿no? Pero sí que es importante saber que Cristo lo es todo. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el Evangelio, es Él es el reino. No busquéis, si os dicen que el reino de Dios está aquí o allá o en otra, no lo sigáis, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Dónde está? Él es el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo se os dará por añadidura. Y el reino de Dios es Él. Él es el altar. Si os fijáis en la misa, en el comienzo el sacerdote besa el altar, porque es Cristo. Quien está representando a Cristo, cuando es el obispo el que preside, pues se pone la mitra que está representando a Cristo. Y cuando representa al pueblo, se la quita, cuando ora, ¿no? Y cuando está el pan y el vino, que ya no es pan y vino, sino que es su cuerpo y su sangre, ahí ya se quita también el solideo. Solideo significa solo para Dios. Solo se lo quita ante Dios. Bueno, pues ciertamente está representando a Cristo, pero en el momento de la consagración, en la plegaria eucarística, si os fijáis en una misa que diga un obispo, no lleva el solideo. ¿Por qué? Porque es Cristo. Después, una vez que ya termina la comunión y se reserva en el sagrario el Santísimo, entonces se vuelve a poner otra vez el obispo el solideo. Bueno, viene a cuento esto de lo que os decía de que Cristo lo es todo. Cuando Felipe le pregunta o le pide en la última cena, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Todavía no te has enterado que el que me ve a mí ve al Padre? El Padre y yo somos uno. Y dirá en el sermón de la Eucaristía en Cafarnaún, lo hemos estado escuchando estos días en los evangelios de esta última semana de Pascua, ¿no? Ese discurso en Cafarnaún, donde del mismo modo que yo vivo por el Padre, del mismo modo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Por eso, si yo te pregunto, muéstranos a Cristo y me basta. ¿No te has enterado que yo soy Cristo? Que Cristo está en mí. Pero ¿cómo puede estar Cristo en alguien tan pobre, tan humilde? Pues Dios es tan grande, nunca se me olvidará la primera homilía en la Nochebuena de Benedicto XVI, del año 2005, que la celebró, como lo habría dicho antes seguramente, ¿no? Pero en aquel año era la primera vez que como Benedicto decía la misa del gallo de la última, de la Nochebuena, y si tenéis curiosidad podéis verlo y ver cómo lo dice a mí aquello, se me quedó muy grabado, ¿no? Dios es tan grande que se puede hacer así de pequeño como un niño. Y hoy podemos añadir que es tan grande, tan grande, tan grande que puede hacerse así de pequeño como un pedazo de pan.
es justamente tu vida, la vida de tu vida. No pierdes tu personalidad, al revés, mi personalidad es Él. Él ha venido precisamente para llevarme con Él al cielo. Él no simplemente me abre la puerta. Él es la puerta, Él es el cielo que ha venido a la tierra. Él es Dios que se ha hecho hombre, que se ha unido a ti para que con Él, hemos escuchado en la oración del comienzo, hablando de la debilidad del rebaño, que encuentra la fortaleza del pastor. No te importe ser débil. Aquí está la sierva del Señor, dice la Virgen. Pero la grandeza de nuestra vida es precisamente acoger a Cristo, acogiéndolo como Cristo acoge al Padre, que no te va a robar nada. Al revés. El drama de nuestro mundo es que ha separado a Cristo de la realidad. Aunque a Cristo le pongamos en lo más importante, pero en la realidad ya no vemos a Cristo. No está Cristo. Las cosas viven por sí mismas. Yo vivo por mí mismo. No vivo por mí mismo. Pero el mundo en el que vivimos parte de esa mentira. Yo soy dueño de mi vida, hago con mi vida lo que quiero. La vida está ahí por sí misma. Ese banco está ahí porque lo ha hecho alguien, porque lo han cogido de un árbol. ¿Y el árbol quién lo ha hecho? Lo he fabricado yo, el árbol. Ahora ya con la ciencia hasta se fabrican árboles y se pretenden fabricar seres humanos. Y Dios es tan misericordioso que hasta cuando se fabrica de una manera monstruosa las células que dan origen a la vida, pues no deja de infundir su alma en esa criatura. Yo lleno de pecados y miserias y Dios lleno de misericordia, pero hace falta acoger esa misericordia. No nos dejemos engañar porque nos ha influido ese ambiente que da por hecho que las cosas existen por sí mismas. ¿De qué está hecho ese banco? De madera. Pues la madera no se da al ser a sí misma. No, es la naturaleza. La naturaleza que está gimiendo con dolores de parto por causa del pecado, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo es posible que haya tantas desgracias, tantas cosas que son causadas directamente por los pecados de los hombres, pero indirectamente es el pecado el que ha traído tantos y tantos males? Hemos de pedir que llueva, hay sequía, pero la ciencia consigue que no haya problemas y yo lo resuelvo todo. Claro que puedo arreglar las cosas haciendo que la naturaleza sea más aprovechable, como el Papa Francisco en Laudato Si dice cosas preciosas sobre la casa común que tenemos que... Pero cuando nos hemos separado de Cristo, todo se trastoca. Por eso, ¿cómo se recupera todo? Pues no condenando. Cristo no ha venido a echarnos filípicas, eres tal o cual. No, Él ha venido a cargar con la cruz y así nos redime. Unámonos a Él. Sus heridas nos han curado. Como a Zaqueo no le dice: Zaqueo, eres un sinvergüenza, deja de robar, pórtate bien, sé bueno. No, le dice: quiero hospedarme contigo en tu casa. Y bajó lleno de alegría. Y se confiesa, claro. Y cuando está con Jesús, y tengo que devolver al que le he robado, le voy a dar 4 veces más. Y claro, su vida cambia, pero no se trata de que tú seas bueno. Dios no nos ha creado para ser buenos, sino para seguirle, para estar con Él, para ser Él en nosotros. Vamos pues a pedirle al Señor el fruto de todo esto que Jesús escuchaba antes, que no sé si habéis leído Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, donde hace referencia a la fecha de la Pascua, que hay sus diatribas entre los sinópticos y San Juan, que parece ser que muere justamente cuando se sacrificaban el día anterior, se sacrificaban los corderos a la hora del sacrificio de los corderos. Cristo ha venido a redimirnos de esa manera maravillosa, llena de amor, ¿no? Dejémonos llenar, porque eso es justamente la Eucaristía, llenarnos de Cristo sufriente, y que en ese sufrimiento
está la fuente precisamente de la gloria y de la resurrección. Que así sea.